Lamentable que más problemas sociales sigan incrementándose por la falta de capacidad de solución, de negociación y de prevención del actual gobierno nacional. Esperemos que se solucione porque tenemos paro de camiones, transportes de mercadería, del agro, y ahora que se sume el paro de transportistas urbanos, va a ser julio un mes muy complicado. ¿Y qué más problemas se sumarán en este mes patrio? Está con nosotros el señor Johnny Pardave, especialista de transporte, quien nos va a comentar sobre lo anunciado del próximo paro del 4 de julio. ¿Cómo está, Johnny? Bienvenido a Charlas de Café. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. Y bueno, pues para comentarles que en realidad el sector transporte en general está pasando por una situación muy crítica en el país. Es importante tener en consideración que el transporte es la columna vertebral del desarrollo económico, social y territorial del país. Si no hay políticas que mejoren el sector, prioricen toda la movilidad en el país, pues se va a generar un descontrol y esto afecta directamente a la economía familiar, ¿no? Al día a día. El sector transporte público ha anunciado a través de los gremios organizados para la paralización para el día 4 de julio. Para todos los televidentes y la ciudadanía de Lima y el Perú, pues ya es ya no se puede ya estar en esta situación, y creo que es entendible de que el precio del combustible básico, del petróleo para los vehículos de transporte, pues han subido descontroladamente. Hoy en día, pues a esta fecha, este gobierno 2022, en junio, pues el galón del petróleo para transporte público supera los 17 soles, claro, en algunos grifos según el lugar. Entonces, este crecimiento descontrolado, entendemos que es por situaciones externas, de conflicto, pero en otros países han planteado propuestas de atención respecto a este incremento, ¿no? Como por ejemplo subsidios o alguna facilidad a todos los operadores. Y en ese aspecto, hoy en día... En ese aspecto, Johnny, ¿qué es lo que están pidiendo específicamente ustedes para tratar de no llegar a un paro nacional como el 4 de junio? ¿Qué es lo que esperan que el gobierno otorgue o gestione para evitar esta paralización tan complicada para la ciudadanía, que se tiene que transportar, trasladar en el centro de trabajos, etcétera? Sí, Víctor, siendo de prioridad importante para la ciudadanía, pues la movilidad, el traslado a su centro de trabajo, estudio, actividad económica, es que los demás gremios, tanto de carga, ya han iniciado este tipo de paralizaciones, pero específicamente el sector transporte público, en el cual pertenecemos, tiene 3 demandas importantes, ¿no?, hacia el gobierno, que le han hecho llegar los gremios organizados, que es el alza de combustible, la informalidad y principalmente la estabilidad jurídica del servicio. Claro. La alza de combustible, como ya se conoce, esto tiene que inmediatamente priorizar el gobierno en generar una serie de atenciones. Se ha propuesto, por ejemplo, el subsidio al combustible a través de los kilómetros operacionales que pueden generar las empresas que prestan el servicio. Hay estudios económicos que proponen pues $1 sol por kilómetro, claro, según el tipo de bus. Y esto se puede negociar. Están pidiendo como se negoció el subsidio por kilómetro recorrido del transporte público. Una parte de este gasto sea asumido por el gobierno para no incrementar los pasajes, entiendo, o a pesar de eso también se está planteando incrementar los pasajes con este subsidio. De acuerdo a la evaluación económica de los costos operativos, es inminente el alza de pasajes, pero sabemos también que pero esto va a afectar a la población. La población no tiene poder adquisitivo de enfrentar. Entonces, ahí va la propuesta para que el gobierno puede evaluarlo y hacer pues el subsidio por kilómetro recorrido, ¿no?, que es una medida
básica que ya se hizo ya en el 2020 frente a la pandemia. Entonces yo creo que ahí se tiene que... Funcionó correctamente en el 2020, funcionó, podría volver a funcionar ahora. Bueno, no en su totalidad, pero se hizo el gran intento con los errores recogidos. Yo creo que puede funcionar porque todas las empresas formales, se encuentran acreditados ante la autoridad correspondiente. O sea, la autoridad tiene registro de la cantidad de vehículos, por tipo de vehículo, cuántos kilómetros recorren su operación. Cada uno de los vehículos cuentan con un sistema GPS que le pueden monitorear la operatividad diaria. Entonces, existen las herramientas necesarias para que puedan ya controlar este subsidio. Claro, yo creo que es importante, por supuesto, porque un alza de precio en el transporte impacta directamente en los bolsillos y sobre todo de los ciudadanos menos favorecidos. ¿A cuánto estima que podría incrementarse el pasaje? Si nos podría dar una cifra, por favor. Bueno, ya el gremio, la Cámara de Transporte Urbano ya planteó el incremento, que es un 80%. La tarifa promedio en el transporte público actualmente es 2 soles y se estaría incrementando a 3 soles 60. Pero como hemos reiterado, esto no va de la mano con la población común, porque sabemos que la economía está golpeada, pero es importante pues que el gobierno tome las medidas inmediatas y establezca pues el presupuesto necesario. Claro, es una tarifa casi inviable, ¿no? Porque la población no va a poder pagar esas tarifas, ¿sí? De vuelta, 3, 4 viajes por día para llegar a su centro de trabajo, el sueldo no va a alcanzar. Indudablemente, y se demuestra, ¿no?, ante la opinión pública, que los costos operativos, el incremento del alza de combustible directamente pues afecta también a los repuestos, a los aceites, lubricantes y demás rubros que hace pues que el costo operativo hoy en día pues está muy elevado, ¿no? Y no está en condiciones que se puede enfrentar para una operación pues viable, ¿no? Entonces, el otro tema que nosotros queremos hacer llegar a las autoridades es el tema de la informalidad. Si bien es cierto, con todo este proceso que hoy en día se está generando a través de esta crisis, pues los vehículos informales que no se encuentran registrados dentro de la base de datos de la autoridad, pues son los que finalmente van a hacer su agosto, son los que van a salir, van a trasladar a las personas a costos totalmente elevados y no hay una lucha frontal frente a este flagelo de la informalidad. Claro, y no hay tercero, una política clara. Mi estimado Víctor, es referente a la estabilidad jurídica. Fíjese que los vehículos que atienden a la población en su mayoría son los vehículos de transporte regular formal, que son más del 70% de vehículos que atienden a toda la demanda de Lima y Callao, que hace un promedio de 18.5 millones de viajes día. Es decir, las combis, los minibuses y los ómnibus organizados, formales, registrados, son los que realmente atienden. Y ellos no tienen estabilidad jurídica. El Metropolitano tiene un contrato de concesión que ya se venció. Los corredores complementarios tienen contrato de concesión en marcha. Pero ninguno de ellos, pues, todavía han podido definir su cambio. O sea, no han podido definir si realmente van a continuar o no continuar en el mercado. Pero ellos atienden solamente, incluyendo el Metro de Lima, el 12% de la atención de la demanda. Entonces, es importante que el sector del transporte regular cuente, ¿no?, con una estabilidad jurídica que le garantiza su circulación en los próximos años, porque ya en breve, en un mes aproximadamente, se vencen sus permisos de operación. Entonces, ¿y estos permisos usualmente qué periodo de tiempo duran? Porque ya están por vencer. Estos permisos de circulación, estas rutas, una vez que se las entregan a las empresas formales, ¿cuánta vigencia tienen? Desde su inicio, la ATU no ha entregado todavía pues unos permisos jurídicos, ¿no?, con estabilidad. Se han estado otorgando pues provisionales que duran 3 meses, 6 meses. El problema. Y la verdad, pues esto no garantiza toda la inversión que las empresas formales han realizado en el tiempo, como por ejemplo pues en infraestructura,
Claro. en renovación de vehículos y en tecnología últimamente. Entonces, yo creo que es importante que la autoridad correspondiente defina bien cuál es tu plan de acción a mediano y largo plazo para que las empresas hoy en día, con toda la crisis, tengan seguridad jurídica para que la apertura en el sistema financiero sea pues Claro. acorde y ellos puedan enfrentar toda esta crisis. Entonces, yo creo que hoy en día el sector está pasando por una situación en donde está ya en manos de las autoridades correspondientes. Por un lado, el Poder Legislativo, que tiene en discusión una ley que realmente pueda ampliar la vigencia o la ampliación de la estabilidad jurídica por 5 años a más de las empresas formales de transporte regular, y por otro lado, pues el Poder Ejecutivo, quien puede plantear políticas viables frente al alza de combustible y a la operatividad de las empresas que realmente prestan servicio a la población. Así es, esperemos que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan a trabajar en este problema que va a ser una convulsión social con un paro de transporte urbano y que se puede evitar si es que hay voluntad de hacerlo, si es que hay voluntad de tratar de dialogar, de mitigar el impacto del precio de pasaje, que es lamentable que llegue a 80%. Muy bien, Johnny, el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias por compartir esta preocupación y esperemos que el gobierno, tanto el Ejecutivo y el Legislativo, tomen cartas en el asunto a la brevedad posible, porque si no va a ser un problema nacional terrible. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Conmigo. Muchas gracias. Gracias.